Damos la bienvenida a la doctora Angélica Abad, politóloga, profesora de la Universidad de Cuenca. Quisiéramos conocer su punto de vista, doctora Abad, sobre este punto coyuntural en el cual se encuentra el país. Un país en el cual hay serios problemas y esto va permeando de alguna manera a la población. La gente un tanto dividida, apoyando unos a las marchas, a la protesta, la legítima expresión de la gente, otros pidiendo que se les deje trabajar. ¿Cómo mira usted las actuales circunstancias y hacia dónde vamos? Bueno, antes que nada, agradecerle siempre por las invitaciones, siempre es grato compartir este espacio. Estamos en un punto, yo creo, bastante complejo porque, claro, nos hemos ido polarizando y es difícil quizás analizar las cuestiones del paro sin tomar un partido por tal o cual actor, y cada vez se va haciendo más difícil porque hay tensiones políticas y sociales que se van agravando, yo creo, ¿no? Mi impresión en este punto es que, digamos, tenemos tres actores en juego, eh, sin que, como que van en vías paralelas, sin que quieran unirse en alguna parte realmente a conversar. Y esos tres actores son el gobierno por un lado, los actores sociales, sobre todo ahí el movimiento indígena, que es quien encabeza esto, y por otro lado otros actores políticos, los partidos políticos, sobre todo representados de la Asamblea Nacional. Como que cada uno habla de diálogo, cada uno habla de demandas, pero es eso, es como si estuvieran yendo por tres vías, viéndose a través de alguna especie de ventana, pero no logran juntarse, ¿no? Es la impresión que yo tengo de estos tres actores, lo cual nos deja en una posición bastante vulnerable como país. Hablábamos mucho en los últimos años de que la Constitución de Ecuador es hiperpresidencialista. Nos preguntamos en los actuales momentos cómo es que se ha diluido ese hiperpresidencialismo. Bueno, la Constitución de 2008 es hiperpresidencialista, en el sentido de que el presidente tiene muchos más poderes de los que normalmente tiene, pero más que nada porque a la propia asamblea se le han quitado o se le despojaron de muchas de las funciones que tradicionalmente tiene y que tiene que ver sobre todo con la actuación, el nombramiento de todo lo que son los organismos de control, ¿no? Y normalmente los legislativos, como son los detentores o los depositarios originarios de la voluntad popular, son los que designan a los órganos de control, fiscalía, contraloría, etcétera. Nosotros al crear el cuarto poder, ¿no? La función de participación ciudadana y control social, le quitamos ese poder a la Asamblea y entonces hay un desbalance en donde hay un ejecutivo claramente más fuerte que el legislativo. Pero cuando funciona expedito ese hiperpresidencialismo es cuando tenemos la situación que es bastante poco común a la luz de la historia ecuatoriana, de hecho ha ocurrido solo una vez, de tener lo que tuvo Rafael Correa en su entonces, que es una supermayoría en la Asamblea, eh, que no ejercía ese rol de contrapeso. Entonces ahí podemos ver qué tan expedito o qué cuánta gobernabilidad realmente puede generar un hiperpresidencialismo, pero más que por los poderes propios del presidente es por lo que quitamos a la Asamblea. Y esto nos lleva a hablar de esta situación del estado de excepción. Situación que tiene que darse en condiciones que realmente lo justifiquen en el país, que el Ejecutivo aparentemente lo ha pensado mucho porque un estado de excepción puede también generar figuras para que el propio Ejecutivo pueda ser eventualmente juzgado y esto podría llevarle a problemas de estabilidad. Decidió el Ejecutivo decretar estado de excepción en tres provincias, quizá las que mayor problema muestran y las que más amenazan al centro del poder político a Quito. Pero este estado de excepción es cuestionado por la legislatura. Estamos próximos a conocer una decisión que estará tomando en forma inminente la Asamblea. ¿Cómo mira usted este tema y cuánto influye esta situación también en esta crisis de gobernabilidad? Bueno, el uso de los estados de excepción para frenar protesta fue algo que realmente se instauró justamente en la época de Rafael Correa, que la utilizó mucho.
Ahorita me acuerdo cuando hubo los levantamientos y las protestas en Zamora por la explotación minera en la comunidad de Nananquitz, puede ser, en este momento no me acuerdo exactamente el nombre, también hubo aquí en el sur levantamientos de Saraguro y demás. Pero, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos una especie como de doble discurso y eso es lo que ha seguido generando y abundando en las tensiones de un presidente que por un lado dice que está dispuesto a dialogar, pero por otro lado, claro, utiliza la fuerza, que eso es lo que es un estado de excepción, para intentar impedir a todas luces que esa protesta se dé y que ese descontento se manifieste en las calles. De momento, claro, ¿qué es lo que pasa cuando un presidente débil hace eso? Que puede o no puede servirle y puede o no puede ser efectivo, porque no solamente la debilidad de Lasso en este momento es en apoyo, sino que tenemos unas instituciones bastante venidas a menos, debilitadas y que no necesariamente tienen la capacidad para poner en práctica ese estado de excepción. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos la legitimidad de esa decisión. La Corte Constitucional dio paso y ahora tiene que hacer el control la legislatura. Una legislatura en contra del gobierno, ¿no? Donde el bloque oficialista es una mayoría, se espera que condene el acto. Ahora habría que hablar con un constitucionalista, una persona especialista en derecho, a ver si es que eso realmente tiene algún tipo de incidencia en la decisión, más allá de una condena pública y de nuevo volver a evidenciar que el presidente está bastante solo en el ejercicio del poder en este país. Luego, si es que son justificados o no, esos son los distintos puntos de vista que tenemos ahí y donde difícilmente hay coincidencias entre quienes están a favor o en contra de esto. ¿Cómo ha visto usted la evolución de la actual situación? Leonidas Issa en alguna medida parecía ser un actor testarudo que ya había enfrentado más de un fracaso por falta de convocatoria y que se ha encontrado, eso sí, siempre en el centro de la polémica, en el ojo del huracán. Pero se dieron una serie de circunstancias y han seguido dándose que le han puesto al momento en una plataforma que desafía al poder. Pues sí, efectivamente lo que hemos visto, sobre todo, a ver, del lado del Ejecutivo es más fácil criticar, pero digamos, de todos los actores yo tengo críticas y tengo cosas, digamos, que destacar también, ¿no? Pero claro, cuando empezó el llamamiento a la protesta, yo creo que Lasso pensó que esa convocatoria le iba a pasar que, digamos, como la que fue, la última me parece que fue, cuando fue en octubre del año pasado, que se llamó a la convocatoria y que no tuvo mayor récord y pensó que a lo mejor esta iba a ser parecida, o la del 1 de mayo, que tampoco fue a mayores, ¿no? Claramente demostrando que no está leyendo adecuadamente el sentir de la ciudadanía y la profundidad del descontento que expresa la ciudadanía. Issa, en cambio, ha capitalizado muy bien ese descontento, pero claro, vemos del lado del movimiento indígena una oposición, digamos, o una posición hacia el gobierno bastante intransigente, porque en el momento en que Lasso, después de mucho tira y afloja, ya da el brazo a torcer y ya cede y ya expresa cuáles son los puntos de esos 10 que hablaron en donde se podía o no negociar y que se podía hacer al respecto, automáticamente dicen no, ya no estamos aquí para negociar, lo que nosotros queremos es que esto se cumpla sí o sí, estamos ahí hasta las últimas consecuencias. Es una posición digamos, poco proclive también al diálogo, porque es un no por un no y uno se pregunta luego entonces, ¿para qué estamos protestando si no es para sentarnos a negociar justamente? Y en ese sentido, Issa ha capitalizado, creo yo, de los errores de gobierno, en ese sentido de saber leer mal y de saber, muchas veces he dicho ya, comunicar mal lo que el gobierno hace, dice y lo que espera, pero claro, detrás de todo error de comunicación hay un error de fondo, que yo creo que es el, digamos, desconocer la profundidad de la crisis que viven los ecuatorianos. En cambio, Issa sí que ha sabido hacerlo y también ha aprovechado ese envión y es lo que ha fortalecido la huelga hasta el momento. Hablando de aciertos y errores de las funciones del Estado, ¿cómo ha visto el quehacer político en la Asamblea? Bueno, la Asamblea, de nuevo, es el actor político. Si es que hay alguien que siempre está peor evaluado, en general es la Asamblea, ¿no? Y ya creo que va siendo hora de que ellos mismos expliquen el porqué. Vemos que los actores políticos también intentan pescar a río revuelto. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos estas protestas que se van creciendo?
cuando no existe una adecuada canalización de las demandas ciudadanas. ¿Y quiénes son los llamados en una democracia a canalizar esas demandas y a transformar y traducirlas en política pública? Son los partidos políticos. No es solo el presidente, los partidos en general. Y lo que tenemos es una asamblea que lleva un año en funciones, que ni siquiera podemos decir que ha estado haciendo sus funciones, sino ha estado peleando. Se pelean como si fueran perros y gatos, y eso trasciende, y a la larga vemos que a veces sí aprueban ciertas cosas, a veces sí hacen ciertos controles, pero la idea que se traduce es que lo hacen a cambio de una especie de rédito político, ¿no? De satisfacer cierto interés más particular que en pro realmente de generar una política pública. Y ahora vemos lo mismo, ¿no? Vemos que UNES se pliega al paro y manifiesta su apoyo, cuando en realidad muchas de las cosas que están dentro de ese pliego de demandas se originaron cuando UNES estaba, bueno, cuando UNES era Alianza País y cuando Alianza País estaba en el poder bajo el gobierno de Rafael Correa. Y no vemos una capacidad ninguna de autocrítica o de reconocer errores o de renovar liderazgos y renovar discursos. Y entonces automáticamente intentan plegarse al paro. Vemos también un partido social cristiano que también conocemos de ese juego político desde hace mucho tiempo, han adoptado esa posición digamos, de apostarle al caballo ganador sin importar mucho cuáles sean las consecuencias. Y así empezamos a ver que cada uno se va y tira el agua a su molino en sus intereses particulares sin realmente sentarse a buscar cómo canalizar estas demandas que tiene el país y que son urgentes y que además serían responsabilidad de la Asamblea, porque ahí es en donde tiene que nacer la política pública y la legislación propiamente hablando, ¿no? Y entonces convenientemente desviamos toda esa atención hacia el Ejecutivo y mientras tanto nos lavamos las manos y pescamos a río revuelto. Y ese es un problema porque derivamos en otro que es incluso mayor, y es esta idea de que mejor se vayan todos, que es muy peligrosa, porque si están ahí es para asumir funciones durante un periodo y tienen que cumplir con esas responsabilidades asumidas. Es decir, que en la asamblea como en las calles, usted ve, identifica a algunos actores tras bastidores que podrían también estar realizando su acción en otras situaciones, posiblemente en lo que es la comunicación en general, medios, redes sociales. Sí los hay, pero claro, en este punto también eso es muy peligroso. También los hay de otros, ¿no? También hay legítimos voceros de demandas ciudadanas que lo que están tratando es de visibilizar situaciones de precariedad, de extrema vulnerabilidad y de necesidad urgente de cambio. Pero yo creo que más peso, al menos de lo que yo veo, ¿no? Hace lo contrario. Pero quizás yo estoy en una posición muy pesimista ya después de todos estos días de paro y a lo mejor no es tan así, ¿no? Puedo tener mi Ahora, sesgo. ¿qué tan compleja es la labor que tiene que realizar el gobierno, que le toca un papel muy importante para resolver este dilema? ¿Cuáles son esos límites de la tolerancia que debería exhibir realmente con sabiduría contra el riesgo de permitir que se instaure el desorden, el caos y eventualmente incluso generar riesgos para la estabilidad democrática? Eso es más difícil porque yo creo que ya cometió los errores garrafales que cometió, ¿no? O sea, tenemos los actores, pero claramente el actor protagonista de todo esto y el que pudo haber frenado a tiempo estas manifestaciones fue el gobierno. Sabíamos que venía una huelga. ¿Por qué no sentarse a dialogar antes realmente? ¿Por qué tomar el día lunes y martes de la semana pasada, cuando esto no parecía tan grande, esa posición dialogante y en lugar de empezar a generar todo un discurso intentando convencer a los ecuatorianos de que este era un conjunto de personas sin oficio ni beneficio que salía a desestabilizar el país y a obstaculizar el trabajo, sin darse cuenta de que estaba insultando a la mayoría del país, ¿no? Porque la mayoría de las personas trabajan y la mayoría de las personas tienen esa situación precaria. No les podemos decir que no lo hacen. Entonces hay una razón detrás del descontento. ¿Por qué no tomar entonces esa posición que esperó al viernes, no haberla tomado antes y con anticipación? ¿Por qué apresar al líder de la protesta, a Issa, poniéndole en el centro de todo el debate y dándole todo ese nuevo caudal político, al cual después se sumaron? Ya cuando vimos esa posición intransigente del gobierno, también es cuando empezamos a sumar otros actores. ¿Por qué hacer eso? Después hay cosas simbólicas. ¿Por qué declarar un estado de excepción y permitir una protesta a favor del gobierno?
¿Por qué allanar la Casa de la Cultura? Hay cosas que uno no se explica. Por ahí alguien me decía, yo creo que tiene un infiltrado dentro del gobierno y hace las cosas a sus espaldas para que le salgan mal, ¿no? Pero hay muchas incógnitas del por qué. Lo que tiene que hacer ahorita es buscar el diálogo por todos los medios posibles y sentar acuerdos y llevarlos a cabo. Y esta semana se perfila particularmente crítica. Se ha superado ya un plazo de 48 horas que la CONAIE dio para que se atiendan las 10 demandas. Aparentemente hay una ligera flexibilidad en cuanto a que se cumplan todas las demandas por parte de los organizadores del paro, pero ha continuado con su estrategia de desgaste, de decirle no al diálogo, cómo hacer que disminuya la intransigencia y que eventualmente los actores se sienten a negociar y a dialogar. Ahí es en donde digo que hay una especie de punto vacío, ¿no? En donde cómo encontrar un interlocutor válido, ¿no? Se ha ofrecido la Iglesia, se ha ofrecido las universidades, se ha ofrecido Naciones Unidas. Bueno, pues lo que hay que preguntarles, y yo creo que en eso tendrían que centrarse el gobierno, es con quién o a través de quién el movimiento indígena estaría dispuesto a dialogar. Entonces, a lo mejor volvemos al paro de octubre de 2019 y esto tiene que ser un show televisado, estemos todos ahí viendo qué es lo que pasa, pero eventualmente eso puede a lo mejor dar una salida. Entonces, ¿cuál sería el interlocutor válido? No tanto en esa posición que tiene el gobierno, porque son simbólicos, ¿no? Se sienta el presidente en Carondelet y él dice, yo abro las puertas de mi palacio, vengan a mí. No es lo mismo que yo ir hasta donde ustedes y ustedes pongan las condiciones sobre las cuales nos sentamos a hablar. Es diferente, la forma de comunicar es diferente, pero detrás no solamente es la comunicación, es el fondo, ¿no? Es la idea de asumir que esas demandas son legítimas realmente. Y lo que yo creo que se percibe, y ese es el problema, es que no se está asumiendo la envergadura y la seriedad con la cual estas demandas se están llevando a cabo. En el momento en que el presidente hoy y el gobierno en general realmente entiendan eso y veamos reuniones de gabinete, veamos pronunciamientos, digamos, veamos implicación de ministros, más allá de comunicaciones y de ruedas de prensa cortitas por parte del presidente de la República, a lo mejor cambiamos de esa percepción, pero no hemos visto gabinete, no hemos visto ahí injerencia de ministros para buscar salidas en ciertas cosas, eso no lo tenemos. Entonces la percepción, claro, y del otro lado es que está bastante solo y que uno puede seguir haciendo esa presión porque quien se está desgastando a todas luces, y así es el gobierno y no el movimiento indígena. Es decir, que si el gobierno logra resolver los problemas actuales, traspasar las enormes barreras que tiene, se resuelve eventualmente el paro de la manera que sea, con la negociación que resulte. El gobierno de Guillermo Lasso va a tener que trabajar mucho para fortalecerse políticamente para sus 3 últimos años. Yo creería que sí, y eso no es algo que le hemos venido diciendo los politólogos ahora. Yo he escuchado varios colegas que de forma incesante le han dicho que necesita él operadores políticos, porque hacer política no es lo mismo que manejar una empresa privada, se necesita otra visión, el aparato público tiene otra lógica y necesita justamente eso. Y eso no es lo mismo que estar negociando debajo de la mesa con el legislativo, no tiene nada que ver. Implica justamente poder armar y tender estos puentes y saber, porque eso también es, ¿no? Responsablemente hasta dónde realmente podemos llegar, hasta dónde no, qué es lo que ganamos, qué es lo que perdemos. Y del otro lado, el movimiento indígena también, porque también tiene mucho que perder. De momento está saliendo, aparece como el ganador por la presión. Pero llegado a un punto, esa posición inamovible también le puede costar factura y bastante, porque del otro lado también empiezan legítimamente a sumarse descontentos de personas que también están en su derecho de estar en contra del paro o personas que ya están, dicen, o escuchan el gobierno y dicen, bueno, ahora sí quiere dialogar porque no se sientan, también empiezan a haber esas otras voces disonantes que también tienen legitimidad. Culminemos con una opinión sobre lo que es un plato fuerte para cualquier persona que se dedica a lo que usted hace, analizar la política. ¿Cómo vio esas elecciones colombianas? Bueno, las elecciones colombianas, digamos, fueron
críticas, ¿no? A lo largo de toda la historia de Colombia, ¿no? Esta democracia de larga trayectoria que ha tenido muchos, digamos, muchos enemigos, sobre todo en el tema armado con el narcotráfico y de tal, pero que aún siempre había logrado mantener esta institucionalidad, ¿no? Pactada, si se quiere, liberales, conservadores, después viene Uribe, rompe eso, pero de alguna manera seguía teniendo esa institucionalidad, esos partidos fuertes y ese modus operandi en su legislativo. Y de repente tenemos dos actores que son muy polémicos, ambos por su lado, y de dos, digamos, de dos posiciones ideológicas diametralmente diferentes, que no son comunes en Colombia y que no estamos acostumbrados a ver dentro de esa tendencia hacia el centro que tenía la política colombiana siempre. Luego, claro, entre dos males, yo creo que los colombianos eligieron al menor, pero con muchas salvedades también. Creo que genera mucha desconfianza este futuro gobierno de Petro y ya estará en él y en su experiencia política, porque sí, fue alcalde de Bogotá, él tiene experiencia política en ver cómo guía realmente ese gobierno y por dónde va. Pero claro, hay muchos puntos negros o borrones dentro de toda su figura que despiertan desconfianza para la región también. Bien, muchas gracias por habernos atendido. Listo, usted. Declaraciones de la doctora Angélica Abad, politóloga de la Universidad de Cuenca.